Buenas tardes si ustedes nos oyen en directo y buenas mañanas, tardes, noches, si lo oyen a la hora que ustedes quieran, porque esto está disponible las 24 horas del día. Esto, que yo llamo esto, se llama el Almanaque Internacional de la Pardopedia, donde vamos contando lo que pasó en la música y en algunas otras cosas en el mundo año a año, desde el año 40 al año que llega hoy. Es el programa número 23 de esta serie y corresponde a 1962. 4 notas sociales y políticas, las 2 primeras militares. Nos olvidamos, creemos que después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, no hemos tenido guerras en Europa. Sin embargo, este año 62 se termina la guerra de Francia contra Argelia. Francia consideraba Argelia una provincia, pero los argelinos no querían ser provincia, tuvieron una dura y larga batalla y al final se salieron con la suya y Francia, como todos los demás países colonizadores, torció el brazo, se rindió y dejó que fueran, bueno, que fueran todos los libres que se merecían ser. Y la otra nota, digamos, también militar, todavía no lo parecía, es la llegada de soldados militares norteamericanos a Vietnam. Vietnam, llamada Indochina, también había sido colonia francesa y Francia la había perdido en una batalla contra el Vietcong, la famosa batalla de Dien Bien Phu, y parecía que las cosas estaban en paz, pero de pronto Estados Unidos decidió entrar en la guerra de Vietnam, unirse a la parte del sur que se consideraba demócrata, no demasiado, contra la del norte que se consideraba comunista. Pues aquí empieza la llegada de militares americanos en una guerra que no solamente les desangró físicamente, muchísimas bajas, sino que también dividió el país en opiniones totalmente contradictorias. Estas imágenes de los helicópteros, que fueron una de las armas principales del ejército americano en esa guerra, la habrán visto en la película Apocalypse Now. Esa historia está contada en miles de rodajes y de películas, siempre poniendo de buenos, o casi siempre, a los norteamericanos y malos a los comunistas. Pues comienza ese despliegue en este 62. Y otras 2 noticias breves. Una, la muerte de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bueno, tiene ahí la portada del Times de Los Ángeles, fue encontrada muerta, rodeada de pastillas de medicina que había utilizado, dicen, para suicidarse, aunque también hay teorías de que había sido una muerte provocada por la CIA, porque Marilyn tenía un romance con el presidente de Estados Unidos en esa época, que era John Fitzgerald Kennedy, y parecía que ponía en peligro la solidez de los demócratas. No se sabe lo que ha sido. Lo que sí se sabe es que en esa tumba de Marilyn Monroe, 1926-1962, aparecía siempre una rosa, aquí vemos más de una, y quien la ponía, quien se encargó de ponerla durante muchos años, fue Joe DiMaggio, su segundo marido. El primero es un personaje desconocido. Joe DiMaggio era el número 1 del béisbol americano, estuvieron casados muy poco tiempo, después fue Arthur Miller, el dramaturgo, pues es el hombre que mantuvo el amor y el homenaje a Marilyn Monroe año tras año. Otra noticia, pues esta religiosa. El Papa convoca el Concilio Vaticano II, que va a cambiar muchas cosas, sobre todo en países que estábamos un poco anclados en la vieja doctrina, en las viejas fórmulas, es decir, países como España. Fue una reunión muy importante que cambió muchos de los usos y costumbres de la Europa. Si ahora mismo asistimos a la misa con el cura mirándonos de frente o dando las oraciones en castellano, en catalán, en inglés, en francés, se debe a una decisión tomada en este Concilio Vaticano II. Y 2 toques culturales. Un chaval peruano llamado Mario Vargas Llosa estrena, como si fuera en el cine, La ciudad y los perros, una de las novelas que paso a paso le llevarían a ganar, muchos años después, el Premio Nobel de Literatura. El que lo ganó este año, Vargas Llosa, El que lo ganó fue un
novelista norteamericano llamado John Steinbeck, del cual les voy a dar algún título para que ustedes se den cuenta de su importancia. Uno es Las uvas de la ira, que cuenta la historia de la gran sequía en Arkansas y Oklahoma y la emigración interna hacia California, donde injustamente no les dejan entrar. La otra gran novela, también convertida en película, fue Al este del Edén, la consagración de James Dean. Pero vamos con la música. Año 62, mes de noviembre, un oscuro grupo de Liverpool lanza su primer disco. Todos estamos acostumbrados a decir disco de los Beatles número 1. Pues este no, el Love Me Do tan solo llegó al puesto 17. Estoy viendo como ustedes la portada. El Love Me Do era una canción, no rompía con nada, era un buen rock, pero curiosamente a partir del siguiente, ya en el 63 y hasta el 70, que termina su carrera, todos sus singles, todos se convierten en número 1 menos una canción, el Something, que solo llega al número 2 solo, y que además lo consideran un fracaso doble. Por un lado, porque por primera vez los Beatles no llegaban a ser número 1 con un single, y por segunda vez, más grave, es la única canción editada como single que no compusieron Paul McCartney y John Lennon, sino George Harrison. Con lo cual, aunque es una grandísima canción, nunca más le dejaron poner como cara A de un single de los Beatles a una canción de Harrison. Y pasado ya los Beatles, vamos a empezar a hablar. El año 62 vamos a vivir ya las últimas oleadas o marejada o tormenta del twist. En los 2 años anteriores, Chubby Checker había hecho 2 números 1 fundamentales, The Twist y Let's Twist Again, que habían llenado las pistas de gente de baile. En el 62, Chubby Checker ya decide inventar nuevos ritmos, pero antes hay un grupo, Joy D and the Starlighters, que desde un local pequeño de Nueva York, el Peppermint Lounge, empiezan a tocar y se produce un fenómeno absolutamente increíble. Es una discoteca en la cual hay una cola de entrada y una puerta de salida, y cada 15 minutos se vacía la sala para que entre otro grupo de gente que quiere escuchar a Joy D and the Starlighters en este Peppermint Twist, que también llegó al número 1, y a lo largo de la noche, excepto las grandes personalidades, por ejemplo la esposa de Kennedy, Jackie, iba muchas noches. Eso se hizo muy glorioso y fue el último aprovechamiento del twist, que mucha gente seguía utilizando como ritmo, pero no ya con el éxito que habían tenido los primeros. Digamos, los últimos número 1 del twist fueron Joy D and the Starlighters, porque mientras tanto el padre fundador de la dinastía del twist, Chubby Checker, había decidido crear un ritmo o aprovechar un ritmo jamaicano, se llamaba el limbo, y él lo convirtió en el limbo rock. Le voy a dar una pista para que recuerden cómo se bailaba. Al final todo consistía en no cambiar en el fondo el estilo musical, sino la forma de bailar. Y este baile consistía, y consiste todavía, en poner una barra horizontal que la van bajando cada vez más, y el bailarín tiene que pasarla sin tocar, echando el cuerpo para atrás sin utilizar las manos hasta la altura mínima que pueda, y ahí era como una especie de concurso a ver quién era más acróbata, quién conseguía doblarse más. Chubby Checker fue número 1, su último número 1, después de 2 con el twist, 1 con el limbo. Posteriormente, y olvidaremos, hizo más canciones y más ritmos sin tener este éxito, ni mucho menos. Y voy a hablarles de otra canción que en España no nos enteramos de que era una forma de bailar, porque entonces no había videoclips. Se llamaba Locomotion. Locomotion se refiere al ruido y al ritmo de una locomotora, de ahí lo de Locomotion. Lo escribió pues la gran Carole King con su marido de entonces, Gerry Goffin, que sacaban números 1 como churros, y ensayaban en casa, probaban. Ella era cantante, luego triunfó como cantante, y tenían una chica, una babysitter de sus niños. Por cierto, una de sus hijas, Luisa Goffin, también triunfó como cantante, y esta niña, una chica negra,
les oía cantar mucho y un día la oyeron cantando eso que ellos enseñaban, el Locomotion. Dijeron, oye, qué bien lo hace, vamos a grabarla un disco. Era una niña muy joven, de hecho, si ven la portada ya la hemos visto, bueno, y aquí le llamaban no Eva, sino Evita, Little Eva, la pequeña Eva, Eva Narcissus Floyd se llamaba y fue número 1. Y luego lo hicieron grupos de rock y el Locomotion en España lo hicieron, por ejemplo, Los Pequeñiques, recuerdo ahora, y fue uno de los grandes éxitos. Si ustedes entran en internet a ver esta canción por Little Eva, que aparece en una actuación en la tele, verán cómo los bailarines intentan hacer el movimiento de las ruedas del tren para que case con el espíritu del Locomotion. Y vamos al edificio de ladrillo, de Brill Building, un edificio de oficinas de Nueva York, donde una editorial tenía pequeñas salas de ensayo, en una de las cuales trabajaba precisamente Gerry Goffin y Carole King, de donde había nacido esta canción. Pero en la de al lado estaba Neil Sedaka. Neil Sedaka, también lo hemos recordado alguna vez, fue el que le dedicó a Carole King una famosa canción, O Carol. Eso pasó otro año. En el 62, ¿qué hizo? Decidió hacer una canción que valiera de cumpleaños a todas las chicas que cumplían 16. Happy Birthday Sweet 16, es decir, feliz cumpleaños dulce 16añera. Si se dan cuenta, esta portada de disco es una portada de la edición italiana, porque debajo viene buen cumpleaños por tus 16 años. Yo siempre he dicho que en España los cumpleaños, y tenemos algo dinámico, se dice 15, porque decir quinceañera es bastante fácil meterlo en una canción, pero decir 16añera se convierte en un trabalenguas. Pues este Happy Birthday Sweet 16 fue número 1, voy a ir tachando las fotografías que hemos visto, en la voz de Neil Sedaka. Y ahora vamos a entrar en otro artista al que ustedes, aunque sean más jóvenes que yo, seguramente recuerdan por otra canción. Se llama Bobby Vinton. Bobby Vinton había sido contratado por la compañía de discos Epic, lo ven ahí el logotipo de Epic a la derecha de la portada, como director de orquesta. Las orquestas tradicionales habían ido perdiendo, en los años 40 hemos visto a Glenn Miller, a Tommy Dorsey, y en las siguientes a Ray Conniff, a Percy Faith, pero el público joven no quería esas orquestas de gente mayor. Entonces este chaval, Bobby Vinton, que era muy buen músico, había ganado un concurso de orquestas de institutos que se hacía en la televisión americana y le contrataron para que dirigiera orquesta y así crear una orquesta con un chaval joven de director. Grabó un LP, no tuvo ningún éxito. Grabó un segundo LP, no tuvo ningún éxito. Le quedaba por contrato por grabar una canción. Y entonces él pidió que le dejaran cantarla, además de dirigir la orquesta, que le dejaran cantarla. Entonces le dijeron que sí e hizo esta canción. Las rosas son rojas, mi amor, el My Love, entre paréntesis, y esa canción le hizo número 1, le convirtió en figura, y ya 12 años más tarde, ya hablaremos en su momento, en el 74, hizo la versión que aquí más se conoce de una canción que se llamaba Sellado con un beso. Era la historia de una pareja que se conoce un verano y se jura amor eterno y se jura que cuando vuelvan cada uno terminado el verano a su ciudad y a sus estudios, se van a enviar cada día una carta sellada con un beso. Bueno, pues esa carta sellada con un beso, que Bobby Vinton convirtió en número 1 en el 74, ya fue número 1 por este otro hombre, Brian Hyland. Como ven, como he dicho muchas veces, las compañías buscaban chicos jóvenes y guapos que fueran capaces de enternecer a las fans, a las jóvenes que eran las que iban a comprar los discos. Esta es la versión, para mí, mejor que la de Bobby Vinton, pero que en España fue muy poco conocido. No está mal, la cantidad de canciones que hay. ¿Qué sucedía? Que en esta, ya lo he contado, terminado el predominio o la dictadura del rock, y antes de empezar, que será a partir del 63, la dictadura de los Beatles, hubo un interregno donde los estilos eran enormemente variados,
porque no había nada que estuviera de moda para imitar y cada cual se peleaba por su cuenta. Y ahí surgió un grupo de chicas, las Shirelles, que hacían canciones a 4 voces muy bonitas, una solista y 3 voces femeninas, que luego triunfarían con una canción, por cierto, también escrita por Carole King, pero empezaron con este Baby Is You. Y si ustedes me preguntan por qué las pongo, el chico que está ahí es el chico que es de ellas, pero no canta en el disco. ¿Por qué me voy a esta canción? Porque si recuerdan, si tienen memoria y les gustan los Beatles, en los primeros discos de los Beatles, en cada uno de los 3 primeros LPs, había 6 canciones no propias. Una de ellas fue este Baby Is You, chico eres mía o chica eres mío, que hizo primero este trío, este cuarteto, las Shirelles, y luego el cuarteto de Liverpool, que eran los Beatles. Y si ustedes me permiten, porque le tengo una más que admiración, adoración especial, voy a pasar a Elvis Presley. Esta canción es de una película, ya están viéndolo. Hizo 2 películas dedicadas a Hawái. Hawái era el paraíso soñado por todos los americanos. Saben que en estos años se convirtió en el último estado de la Unión. La Unión los Estados Unidos eran 48 y en muy poco tiempo sumaron el 49, que era Alaska, y el 50, que era Hawái. Él hizo 2 películas en Hawái. También años después, cuando quiso reincorporarse al éxito, hizo un concierto Aloha from Hawaii destinado a 1.500 millones de espectadores desde Hawái, en directo por 2 satélites, uno para Estados Unidos y otro para China, la India, Japón, es decir, para toda Asia. Bueno, pues en esta película cantaba esta canción, Can't Help Falling in Love with You, si quieren ustedes, y esta canción, que fue una bomba, una canción muy hawaiana, con esas guitarras deslizantes, la recordarán. Yo ya intento ponerme en el público joven, en la versión que hizo el grupo V40, dándole un poco más de ritmo y haciéndola también como Elvis, pero sin competir, porque la de Elvis era más romántica. Vamos a seguir hablando de géneros y estilos que se pegaban entonces. Les he hablado ya del doo-wop, que dicen los americanos, doo-doo-wah, que decimos nosotros. Esa música que se basa fundamentalmente en que los coros potencian a un solista a base de doo-doo-doo-doo-doo-wah, por ejemplo, los 5 latinos. Bueno, pues uno de los grandes grupos, eran unos chavales de origen italiano de Nueva York, fueron los Belmonts. Como ocurre siempre, los Belmonts empezaron a triunfar y la gente se dio cuenta de que el que tenía el gancho, el que cantaba, era Dion DiMucci, y entonces se convirtieron los siguientes discos en Dion y los Belmont. Y al final, como pasa siempre, los Belmont cambiaron de cantante y Dion DiMucci, sin el DiMucci, había que disimular lo italiano, se convirtió en un cantante importantísimo, y este The Wanderer fue su primer número 1 en este año 1962. Como ven, cada canción que pongo y cada artista es, como se diría, de su padre y de su madre, cada uno de un estilo distinto. Pues ahora llegan los primeros que hicieron armonías en el rock. Lo conté en su momento, entre los años 57 y 58, los hermanos Everly, de Everly Brothers, Phil y Don Everly, aguantaron, porque ellos en el 57 hicieron el Bye Bye Love, luego 4 o 5 números 1, y todavía en el 62, la 6ª temporada, llegaron al número 1 con esta maravilla que se llama Llorando bajo la lluvia, Crying in the Rain, que se convirtió en uno más. Para mí ha sido el mejor dúo de la historia del rock, igual que de la historia del pop. Yo diría que fueron Simon y Garfunkel. Sin embargo, si miran las cifras, ni unos ni otros fueron los más vendedores. Eso quedó, lo contaremos en su momento, en otros grupos, para mí peores, pero más comerciales. Y en esos años también la música jamaicana empezaba, ya hemos hablado del limbo rock, pero en los años 50 hablamos del calipso con Harry Belafonte. Bueno, pues Bruce Channel, un cantante negro norteamericano, hizo en este año una canción con esas armonías dulces y suaves
que venían de Jamaica, que se llamó Hey Baby, muy sencillita, pero muy acertada, y esta canción se convirtió también en número 1 y una canción indiscutible de la cual se han hecho montones de versiones. Pero vamos a pasar a una cosa que estoy olvidando, que es la música instrumental. Es decir, la música instrumental, hemos hablado también en su momento de grupos como en Europa, sin duda los Sados, pero los Ventures, muchos grupos que hacían, sobre todo con guitarras eléctricas. Este año 62, un clarinetista inglés, británico, que se hacía llamar Mr. Ackerville, que vestía como los músicos de cabaret de los años 40 a los años 30, hizo una canción llamada Stranger on the Shore, es decir, Extraño en la playa, que era la sintonía de un programa infantil de la BBC, y es una auténtica belleza de canción y se convirtió en número 1. Y aquí voy a contar una historia personal. Cuando empezamos a hacer, hace tantísimos años, una cadena nueva de radio que se llamaba Radio 80 Serie Oro, que trabajaba en la nostalgia, yo fui el que elegí todas las canciones y elegí esta canción. Y yo les decía siempre a los locutores, tanto los de Madrid como los de otras poblaciones, que no se enrollaran, que no fueran como yo, que no explicaran la historia, que se limitaran a decir Mr. Ackerville, Stranger on the Shore o Extraño en la playa. Y esta programación se mandaba a las emisoras de fuera de Madrid con esos antiguos programas de ordenador. Salía una cinta continua en azul y las letras se hacían con puntitos, es decir, se leía bastante mal. Un día, yendo a La Coruña a escuchar y a ver a Frank Sinatra, mientras atravesé la provincia de León, iba escuchando, era mi manía y mi trabajo, iba escuchando nuestra emisora en León y de pronto llegó esta canción. Y el locutor, que lo había leído de allí, en lugar de decir equivocadamente, en lugar de Shore, S-H-O-T-R, es decir, leyó la H como una T, entonces dijo Stranger on the Shore. Hasta ahí se podía aguantar, pero como sabía inglés, lo tradujo. Dijo, y ahora Mr. Ackerville, Stranger on the Store, extraño en el almacén. Y ahí me quedé de piedra y estaba grabado y lo repetían muchas veces. Y cambiar eso consistía en cambiar una cinta con 200 canciones. Al final, así que supongo que los oyentes de León creen que esta canción se llama Extraño en el almacén, pero se llama En la playa. Me queda muy poco tiempo. Voy a un personaje llamado Ray Charles, otro de mis personajes más admirados, que decidió un buen día, le puso un desafío a su compañía. Siendo negro y cantante de rhythm and blues, quiero hacer un disco de música country. La compañía le dijo que ni hablar, que la música country la hacían los blancos y se vendía en las tiendas de los blancos, y el rhythm and blues lo hacían los negros y se vendía en las tiendas de los negros. Y que si ponían este disco en las tiendas de los blancos, nadie lo iba a comprar, porque era un negro que cantaba, y si la ponían en la de los negros, nadie la iba a comprar, porque era una canción típicamente blanca, de la música country blanca. Se empeñó, tenía un contrato que le permitía, la hizo y convirtió ese disco I Can't Stop Loving You, una canción country de Don Gibson, en número 1 y el disco más vendido en la historia de la compañía, entonces Atlantic, en toda su historia. Ray Charles demostró que con talento y buenos arreglos se podían hacer canciones. Yo quería terminar con una canción italiana para que no digan que voy solo al anglosajón, porque fue también éxito mundial. La cantaba Emilio Pericoli, se llamaba Al di là, más allá. La ven ustedes ahí con la moto típica de vacaciones en Roma, aunque no se ve muy bien quiénes son los personajes. Y creo que con esto miro a mi estudio, que debo despedirme. Puedo despedirme y citar a todos ustedes la semana que viene, en el 1963, que ya los Beatles estaban en serio. Y yo también, les espero.